favor. Ready. Okay. Bienvenidos y bienvenida al último seminario abierto del Instituto este semestre. Y estamos exactamente ahora planificando los seminarios del semestre que viene. Y solo para dar unos ejemplos, vamos a hablar de el rey de Bernadotte, el Carl Johan el XIV, y sus planes de formar una monarquía en Argentina a principios del siglo XIX. Es el historiador Dag Redsø que va a venir aquí para hablar de ese tema. También vamos a tener un panel discutiendo el postcolonialismo del Caribe, hablando del Frantz Fanon y Aimé Césaire. Ese también vamos a tener también. Y un seminario sobre la situación en Bolivia, un seminario sobre el proceso con Boliden, la empresa en Arica de Chile. Todos sabemos que hay un proceso precisamente ahora sobre lo que ha ocurrido en esa empresa en Boliden, con la contaminación y el daño que ha hecho a la población en Arica. Un seminario sobre las elecciones en Colombia. Johan Falk, el profesor de español, va a venir aquí para como una parte 2 de ese tema hoy. A principio teníamos la idea de juntar Jesús y Johan Falk para hablar de los hispanos y también el idioma español en Estados Unidos, donde Johan Falk iba a hablar sobre el idioma. Pero ahora hemos separado los dos y Johan Falk va a venir el semestre que viene como la parte 2 de ese tema de hoy. Y también vamos a tener un seminario sobre Latino Barómetro. Ha hecho una encuesta, un survey sobre la corrupción en América Latina, junto con Transparency International, y un representante de Transparency International va a venir aquí para hablar de la corrupción en América Latina. Entre otras cosas, eso es el semestre que viene, que por favor mira en la página de web, porque ahí vamos a ver las fechas para esas cosas. Pero hoy no voy a decir más sobre lo que va a venir, ahora vamos a concentrarnos en lo que vamos a hablar de hoy. Y el tema de la discusión de esta noche es ¿quiénes somos los latinos y el debate estadounidense sobre identidad nacional? Y es un gran honor presentarles a Jesús Velázquez, que viene de Noruega, ¿no? De Oslo. Sí. Pero, sí, de Noruega, sí. Pero Jesús Velázquez es titular de la cátedra Joe and Teresa Long de Ciencias Sociales en Tarleton State University en Texas, Estados Unidos. Y obtuvo su doctorado en la Universidad de Texas en Austin en 1995 y ha sido profesor del Instituto de Estudios de Estados Unidos y de la División de Estudios Internacionales de CIDE en la Ciudad de México y director de la misma división. Hay mucho más que ha hecho el señor Velasco y por favor entra en la página de web y ver eso. Pero solo quiero decir también, mencionar unas de las publicaciones de profesor Velasco y es los libros, por ejemplo, con títulos como Looking Upon the Foreign Mirror, Foreign Views of the United States and of the 2016 Presidential Election, es uno de los libros. Neoconservatives in U.S. Foreign Policy under Ronald Reagan and George W. Bush, Voices Behind the Throne, otro libro. Y por último, uno más ejemplo es Bridging the Border, Transforming U.S.-Mexican Relations. Yo creo que ese es más o menos un poco del tema de esta noche. También es un gran placer también de introducir a nuestro comentarista, Marcus Heide, que viene de Uppsala. Y Marcus, el profesor Heide, es profesor asociado en el Swedish Institute for North American Studies, SINAS, en la Universidad de Uppsala. Y doctor por la Universidad Humboldt en Berlín. Y su investigación más reciente
se enfoca en estudios interamericanos y estudios de frontera. Y también es investigador visitante en el Center for Iberian and Latin American Studies en la UC San Diego, donde además trabaja en su proyecto sobre the US-Mexican Borderlands as Contested Space, Film and Popular Culture. Y mucho más sobre Marcus Heide ustedes pueden leer en la página de web. No voy a decir mucho más, pero Jesús va a hablar como 40 minutos, algo así, y después vamos a tener una discusión entre Marcus y Jesús, y después abrimos para una discusión donde participamos todos. Entonces, muy bienvenidos Jesús, y el suelo es suyo. Gracias, muy amables. Me pidieron que hablara en español y bueno, como pues sí hablo español, lo voy a hacer con mucho gusto, pero si alguien se siente más a gusto haciéndome alguna pregunta en inglés, con muchísimo gusto también se la respondo. Cuando Marcus y Andrés me invitaron a participar aquí, me dijeron que si podía preparar algo sobre un libro que se llama Who Are We? American National Identity. Y ese libro se escribió hace 13 años. Y yo dije, ¿por qué les interesa esas cosas? Esas son viejas cosas. Y luego empecé a pensar que a lo mejor lo que les interesaba era ver si los problemas de identidad que enfrenta Estados Unidos o que enfrentaba y que habían sido comentados por el profesor Huntington en aquel entonces, en el 2004, seguían siendo vigentes en la época de Trump. Y entonces me empezó a hacer más sentido la pregunta de preparar un tema así. Entonces quise yo abordar esto con un PowerPoint muy grande, que no voy a leer, pero lo voy a dejar aquí, por si a ustedes les interesa, pueden escribirle aquí a los compañeros y ellos se los hacen llegar. Siempre hago un PowerPoint muy grande porque hay gente que luego no viene y quiere saber de qué se trató, entonces si lee el PowerPoint se autoexplica la presentación. Bueno, pues entonces, este fue el libro que fue tan comentado y fue publicado en el 2004. Y a mí me gustaría hacer una presentación que estuviera dividida en varios temas. Pero esto fue lo que fueron mi idea fundamental para preparar. ¿Sí? ¿Por qué se hace una discusión de este libro 13 años después? ¿Existe alguna relación que puede entre lo que escribió Huntington y Trump? ¿Nos ayuda Huntington a explicar a Trump? ¿Hay algunos nexos entre lo que pasaba en la época del 2004, pocos años después del 11 de septiembre, con lo que está pasando en el 2016 y en el 2017, con la elección de Trump? Ese tipo de preguntas son las que más o menos trataría de responder, y se me ocurrió dividir la presentación en estos apartados. En el primero, simple y sencillamente hacer una brevísima semblanza, no voy a pasar mucho tiempo, sobre quién es Samuel Huntington, qué ha hecho, por qué fue importante y demás. En el segundo, ¿dónde se ubica su libro dentro de los debates sobre la identidad norteamericana? Esto no sale de generación espontánea. Hay gente que ha estudiado esto toda la vida. Yo diría que el tema que más les gusta a los norteamericanos es tratar de entender quiénes son. Y es un tema que proviene desde la época colonial. No es algo que sea ahora. Bueno, luego me gustaría comentarles un poco cuál fue la reacción en México, en mi país, ante la llegada de Huntington, y cuál fue la reacción de los hispanos en Estados Unidos ante la publicación del libro de Huntington. Luego, posteriormente, hablar un poco entre Huntington y Donald Trump. ¿Dónde se inscribe lo que está pasando en Estados Unidos? Donald Trump como la figura, no quiere decir que Trump esté hablando todo el tiempo de eso, sino como el contexto contemporáneo. Y finalmente algunas conclusiones para darle luego la palabra a Marcus y después hacemos un debate de lo que consideren que sea interesante en eso. Bueno, entonces, pues, ¿quién era Samuel Huntington? Pues Huntington, o Huntington, como dicen los norteamericanos, era una persona que le encantaba la polémica. O sea, él escribía para hacer polémica, no era que fuera una persona que evitara la polémica, ¿no? Hay profesores, yo tengo colegas míos
que lo que menos quieren es meterse en problemas, ¿no? Entonces, bueno, ellos escriben y tratan de ser muy prudentes. No, Huntington no quería ser prudente. Él era un provocador natural. Y eso prendió mechas, generó muchas pasiones, muchos acalorados. Si ustedes leen los libros de Huntington, y ahorita vamos a hablar un poquito de su primer libro, lo corren de Harvard por escribir ese libro. Se llama The Soldier and the State. Y luego él hacía un tipo de politología que en Estados Unidos está desapareciendo, que es la politología de los grandes temas, de las grandes preguntas. ¿Por qué surge el capitalismo? Digo, esa no la decía él, pero digamos, ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las grandes tendencias ideológicas en el siglo XX? ¿Cuáles son los conflictos fundamentales entre las diversas civilizaciones que existen? Cosas de ese tipo. Ese tipo de preguntas y ese tipo de orientaciones la que tenía Huntington. Y finalmente era un hombre muy precoz en muchas cosas de su época. Huntington ingresa al doctorado en 1949, que es la plena época de la Guerra Fría. Y entonces todo lo que tuviera que ver con confrontación personal, nacional e internacional, él lo vive como una experiencia propia. Y toda su vida está fincada en la confrontación. Y ahorita podemos comentar algunos hechos al respecto, ¿no? Proviene de una familia de gente, su padre era editor, su madre escritora de novelas cortas. Termina el doctorado a los 24 años. Las anécdotas dicen que cuando llegaba a dar sus clases, los alumnos no sabían si era uno de ellos o era el profesor. Termina muy joven. Se convierte en un fundador de instituciones. Él es el creador de la revista Foreign Policy en Estados Unidos. Es el creador del Centro Olin, que es de una fundación muy conservadora que todavía existe en la Universidad de Harvard para las cuestiones de estudios estratégicos. En 1986 se convierte en el presidente de la American Political Science Association, lo cual es la gran distinción que él recibe como académico. Pero años después, en 1989, no puede entrar a la National Academy of Sciences. Y esa es una de las grandes frustraciones de Huntington. Porque el profesor Lang, un matemático de la Universidad de Yale, donde él había estudiado, Huntington estudia en Chicago, Yale y Harvard, dice que, y tenía razón además, dice que todos los estudios o los elementos, que son muy pocos, cuantitativos de Huntington a lo largo de sus libros, no se sostienen por ninguna base seria aritmética, ni tan solo matemática aritmética, que están mal hechos. Y que una persona que tiene ese tipo de argumentos, que trata de dar definiciones cuantitativas sin jamás probarlo de manera sustancial, no puede ser miembro de la National Academy of Sciences. Y hay una oposición feroz y Huntington recibe un golpe muy fuerte. Antes de eso, él publica su primer libro que se llama The Soldier and the State. Y es considerado como un texto demasiado conservador. Y Harvard no le da tenure. Entonces él y su gran amigo, que fue su amigo de toda la vida, Brzezinski, el cual fue asesor de seguridad nacional durante la administración de Carter, y se lleva a Huntington a trabajar con él por 2 años, se van a Columbia, a la Universidad de Columbia, Nueva York. Y luego la Universidad de Harvard lo va y lo busca en Nueva York y le dice, queremos que los dos regresen. Y Brzezinski dice, yo no voy a regresar. Y Huntington dice, sí, yo sí regreso. Entonces así como él regresa a Harvard, y ahí se va a quedar hasta que renuncia, cuando ya empezaba a tener Alzheimer, y su carta de renuncia es muy bonita, es muy breve, la pueden encontrar en cualquier lado. Dice que él está agradecido a la Universidad de Harvard porque le permitió enseñar a los jóvenes. A él no le interesaba enseñarle a los alumnos de doctorado, le interesaba enseñar a los jóvenes. Y una de las virtudes, desde mi punto de vista, para otros puede ser defecto de Huntington, es que todos sus libros fueron cursos. Este fue un curso. Él preparaba un curso, lo enseñaba a los jóvenes, con eso se entrenaba, los jóvenes le hacían miles de preguntas que él anotaba y ¡pum! Salía el libro. Esa es un poquito la semblanza que quería presentarles de este hombre, que sobre todo es un hombre polemista, es polémico. Si ustedes se meten al YouTube, van a encontrar muchos de los debates que él tiene con académicos norteamericanos sobre who are we. Bueno, ¿cuál es el argumento? Para empezar, el argumento de Huntington hay que verlo como unas secuencias de argumentos, ¿sí?
Él escribe en 1981 American Politics, The Promise of Disharmony. Y ese es un libro donde él empieza a decir que la identidad norteamericana, lo que hace al norteamericano ser norteamericano, es solamente una cosa y solamente una cosa. Y eso es el creer, el tener fe, creer, como cuando uno cree en la Biblia, en un credo político. Y ese credo no importa si usted es escandinavo, si usted es alemán, si usted es mexicano, si usted es chileno. Si usted cree en ese credo político, usted es norteamericano. El credo tiene esos componentes que están ahí, que es liberal, democrático, igualitario, antigobierno y antiautoridad. Todos los norteamericanos creen en eso, dice Huntington. Y eso es lo que hace ser norteamericano. Entonces la identidad para Huntington está basada en una identidad de carácter civil. Si yo creo en... Y una identidad de carácter política casi también. Si yo creo en los valores políticos de este país o norteamericano. Y no importa cuál es mi etnia. Eso no tiene ninguna relevancia para nada. En Who Are We, Huntington, hay una evolución de su pensamiento y dice, no, no es cierto. Eso es totalmente, si no es totalmente falso, es incompleto. Ahora lo que tenemos que ver es que hay otros elementos que no son solamente la creencia en un credo. El credo es importante, pero hay otros elementos que son relacionados con la raza, con la religión, con la cultura. ¿Sí? Y esos credos se definen en Estados Unidos desde épocas muy tempranas. Y eso es lo que hace esa combinación a Estados Unidos una identidad. Y lo que está pasando es que a finales del siglo XX y principios del XXI, Estados Unidos está sufriendo un golpeteo, una lucha feroz en contra de lo que es la esencia norteamericana, dado por dos o tres elementos fundamentales. Uno, un montón de inmigración. Un montón de inmigración que no es la inmigración tradicional. Por ejemplo, en 1960 se sabe que solamente el 17% de los inmigrantes eran de origen latino. El resto era europeo. Esto ha cambiado sustancialmente. Entonces, los orígenes de la migración cambian y ahora tenemos inmigración latina. Por eso se va contra los hispanos. El segundo elemento que está sucediendo es que hay un proceso de globalización. Y este proceso de globalización expone y altera la naturaleza. Esto no es único de Estados Unidos. Si ustedes van, por ejemplo, a México y le preguntan a los mexicanos, ¿y ustedes les preocupa Estados Unidos? Sí, 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 porque nos estamos, y espero todos entiendan el término, nos estamos agringando, nos estamos convirtiendo gringos, y eso no nos gusta. Lo cual yo creo que es pura nonsense, pero eso es lo que dicen los mexicanos. Entonces, eso no es lo único. Entonces, la globalización está afectando. Y el tercero es este fenómeno que se da mucho en Estados Unidos, que es el fenómeno del multiculturalismo. En Europa yo siento que a veces no se da tanto, ¿no? Si tú eres, si estás en Switzerland, yo tenía un compañero que era de ahí, hablaba 4 idiomas, se llamaba Bernard Martí, nosotros le decíamos Don Juanito. Y Don Juanito hablaba 4 idiomas, porque su madre era de origen italiano, su padre era de la parte alemana, aprendió inglés y luego se casó con una mexicana, entonces hablaba español. No tenía ningún problema y él vivía de manera feliz en las 4 lenguas. Esto va a generar un problema muy alto porque altera la identidad. ¿En dónde entra todo este debate? Bueno, a mí hay muchas personas que lo han estudiado, pero para mí la persona que más ha estudiado la identidad de manera coherente y sensata es Roger Smith. Es un profesor de la Universidad de Pensilvania que tiene publicado cualquier cantidad de cosas. Y una de las cosas que él dice es que la identidad norteamericana se ha fundado en 3 elementos fundamentales. ¿Qué son esos? Y esos elementos fundamentales o tendencias fundamentales se mezclan de manera indistinta. Y a veces emerge una más, a veces emerge la otra, a veces tiene una primacía una, a veces tiene una primacía la otra, pero casi están ahí coqueteando todo el tiempo, como si estuvieran en un caldero, en una olla donde está hirviendo y se está moviendo de manera permanente. Entonces lo que dice es que en Estados Unidos la identidad está basada en lo liberal
y ahí es Locke y Tocqueville. Luego en Pocock, un historiador que estudia las cuestiones del republicanismo norteamericano y que piensa que en Estados Unidos hay un pequeño elemento importante que hay que estudiar y que hay que rescatar, que es el elemento comunitario. Y luego lo que es el etnoculturalismo, que esto es lo que más, no es lo único, pero lo que más va a privar en el texto de Huntington, ¿no? Lo que es el White Anglo-Saxon Protest. Bueno, entonces estos son los elementos que confluyen en eso. Ahora, ¿cuál es el argumento de Huntington en concreto en uno de los capítulos, que es el capítulo que tiene que ver fundamentalmente con los hispanos? Porque es un capítulo, dicho sea, de 14, si no me recuerdo el libro. O sea, Huntington no le dedica todo el tiempo a esto. Pero esto es el que más crea mecha por obvias razones. Bueno, Huntington dice que la migración mexicana fundamental y latina tiene varias peculiaridades que no se habían registrado con anterioridad. La primera es que hay contigüidad. Pues sí, México y Estados Unidos están ahí pegaditos. Entonces, pues ahí están juntos. La segunda es que es cuantiosa y que el número de personas que llegan es más y más y más y más. Sí, eso es cierto, hasta ciertos momentos. Pero lo que Huntington no describe con verdadera propiedad es que la peculiaridad, y en eso sí tiene razón, de los mexicanos, es que los mexicanos no paran de llegar. Si ustedes ven, por ejemplo, la inmigración italiana a los Estados Unidos, la inmigración italiana a los Estados Unidos empieza a principios del siglo XX, y es toda esta, que lo ha hecho Hollywood muy amarillista, de la Cosa Nostra y de los gángster y este tipo de cosas. Y luego en los años 50 con la Segunda Guerra Mundial. Y después los italianos ya no van. ¿Por qué? Porque a los italianos no les interesa la cultura norteamericana. Y los que se quedaron ahí se quedaron y ya encontraron cómo meterse. A los italianos les interesa tres cosas, y voy a ser muy burdo y muy sarcástico, y evidentemente estoy diciendo puras tonterías. La primera que les interesa es el soccer, ¿sí? Entonces ellos tienen buen fútbol, soccer, están contentos. La segunda, a los hombres vestirse bien, y piensan que los norteamericanos se visten muy mal, entonces ellos pueden comprar su ropa. Y la tercera es su comida, y la han logrado hacer. Lo demás nos interesa. ¿Sí? Entonces no van. Los mexicanos no paran a ir desde la Revolución de 1910. Y ustedes cada año tienen primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. Y cada año llega uno nuevo, y uno nuevo, y uno nuevo. Y entonces siempre están los mexicanos que no se adaptan. Bueno, no es que siempre están, es que pues, llegan nuevos. Tercero, decía Huntington, hay una concentración, se concentran solamente en algunos estados. Esos estados son los estados fundamentalmente del sureste norteamericano, que es parte de lo que es el territorio mexicano, que es California, Texas, Nuevo México, Arizona. Un poco lo que ya mencioné, la persistencia, y luego dice Huntington, no se integran porque no dejan de hablar español. Y eso le preocupa a él muchísimo. Dice, es que esto se va a convertir en un segundo Quebec. Entonces van a ser una isla de mexicanos que viven en Texas and all they speak Spanish. A mí me preguntan mis amigos mexicanos que si yo extraño la comida mexicana en Texas. ¿Por qué no? Yo lo puedo llevar a usted, si alguno de ustedes es 100% mexicano y quiere comer unas carnitas de adeveras mexicanas, yo los puedo llevar en Fort Worth y no le piden nada a ninguna de Michoacán. Eso es lo que le preocupa a Huntington, que ya hay ese avasallamiento de la cultura a tal grado que afecta, ¿no? Entonces, en suma, Huntington dice, Estados Unidos es un país de dos lenguas, de dos culturas y de dos tipos de gentes. Son dos distintos, el gringo y el latino. Y eso le va a generar problemas a Estados Unidos de manera muy seria. ¿Qué tanto hay de cierto en el argumento? Por eso preparé este cuadro. Bueno, contiguidad, vecindades, sí es cierto, pues ahí vivimos y además no podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Frontera, es como decir que si hay frontera entre Suecia y Noruega, pues sí, pues ya, eso no va a cambiar. Es cuantioso a las personas que llegan, sí, pero ahora no. En aquel entonces, lo cual es injusto hacerlo ahora, porque el señor Huntington escribió en una época muy concreta. Sí, pero a partir de 2007, y ahorita les voy a dar unos datos, los mexicanos cada vez llegamos menos.
Y entonces todo lo que va a hacer el señor Trump de poner su muro, que no lo empezó él, lo empezó Bill Clinton, no le va a servir por nada, porque los que están llegando cada vez más son los asiáticos. Ahorita les doy los números. Y los asiáticos no llegan por el muro, sino llegan por el mar. Entonces debería de formar un muro en el mar. ¿Llegan de manera ilegal? Sí y no. Se calcula que el 50% de los mexicanos que viven en Estados Unidos llegaron a Estados Unidos de manera legal y luego se quedaron porque se acabó la visa. Entonces hay una extensión de su estancia de manera ilegal, pero ellos entraron de manera legal. ¿Sí? Existe, la migración mexicana se concentra en algunos estados, en aquel entonces sí, ahora no. La concentración de los mexicanos. Alguna vez fui a Alaska a ver un archivo, el archivo de Ernest Greening, que estaba haciendo un estudio sobre Ernest Greening en México. Y empecé a caminar y se acercó un señor y me dijo, usted no es de aquí, ¿verdad? No. ¿De dónde es? De México. Ah, yo hablo español. Y empezó a hablarme de español. Es que yo estoy casado con una mexicana. Y además tengo una taquería. ¿Quiere venir a comer tacos? Taquería en Alaska. No, yo fui a comer tacos a Alaska. Bueno, mantienen el español falso. Los mexicanos se integran a la sociedad norteamericana de la misma forma que se integran los suecos, que se integran los alemanes, que se integran los chilenos o que se integran los chinos. Y eso ha sido estudiado hasta el cansancio. La primera generación es la generación que añora llegar a México, que añora regresar a México. Entonces el señor proviene de La Pedrera en San Luis Potosí y ahí trabajaba su tierra. Llega ahí y tiene sus hijos y les dice a sus hijos que vayan a La Pedrera porque es el lugar más maravilloso del planeta. La segunda generación es la generación sándwich, no son de aquí ni de allá. A veces se llaman John Hernández, and that's it. A veces se sienten mexicanos, a veces se sienten norteamericanos, están entre aquí y allá, hablan perfectamente español y hablan perfectamente bien inglés y hablan el español de los padres, porque nunca fueron a la escuela a hablar español. Si el padre es educado, hablan un buen español, si el padre no es educado, hablan un mal español. No quiere decir malo en el acento, sino en la amplitud del idioma. Y la tercera generación está totalmente integral. Se llama Johnny Hernández, that's it. Normalmente hasta casados con norteamericanos. ¿Cuál fue la reacción en México? Mexicanos al grito de guerra. Los mexicanos se enojaron, se sintieron ofendidos, los intelectuales hablaron todo el tiempo en contra de Samuel Huntington y lo empezaron a atacar fundamentalmente de racista. Hay académicos internacionales que han estudiado lo que se llama tag politics, que es cómo tú le pones un sello a una persona y eso lo degradas. Y lo degradas de manera permanente. Y han descubierto que lo peor que te puede pasar es que digamos, la ofensa más grande cuando la ponen, la sellan contigo como si fuera un escudo, es que te digan pedófilo. Eso es lo peor que puede pasar. El segundo es que te digan fascista. Y el tercero es que te digan comunista. Esto los mexicanos lo usan muy bien. Entonces, Adolfo Aguilar Sincer, el cual fue embajador de México ante la OEA y fue un académico durante algún tiempo, llamaba algo ofensivo y denigrante lo que decía Clinton. Enrique Krause, que es un hombre muy popular, pero le encanta llamar fascistas y totalitarios a todo el mundo sin decir mucho. Ahora dice que Trump es un fascista. Dijo que Huntington quiere enmascarar el racismo, pero no le sale. Y Carlos Fuentes, que era un importante intelectual que vivió muchos años en Estados Unidos, que él decía que escribía en Estados Unidos porque era ahí donde encontraba la paz. Y si no, se iba a Oxford para encontrar otra vez más paz. Entonces él buscaba la paz y no el ajetreo de la Ciudad de México. Eso decía él. Escribió esa cosa que dice ahí. Racista enmascarado. Así era como catalogaba a Huntington. Que le daba miedo los embates de tan favorecido por las mentalidades fascistas. Ahí está otra vez el tag de un fascismo. ¿Qué dicen los latinos? Bueno, los latinos lo que van a decir, lo primero, es que Huntington no es académico, es un polemista. Y por ahí se van a ir. Gran parte de lo que es el trabajo latino es atacarlo por la incapacidad de realmente mostrar datos. Yo conozco muy bien, editamos un libro juntos, fue mi maestro,
Rodolfo de la Garza, el cual es uno de los grandes, eminentes estudiosos de los hispanos y de los latinos en Estados Unidos. Y Rodolfo de la Garza dijo abiertamente que quizás Huntington es a la persona que más cita para decir cosas que él jamás dijo. Entonces hay una alteración hasta del contenido de lo que Huntington dijo, ¿no? Los latinos, 17.6% de la población, la minoría más grande de Estados Unidos, ¿no? Y esto no hay una verdadera consideración. Bueno, la crítica. En el 2016, el 68% de los hispanos de 5 o más años eran bilingües. 59% más que con anterioridad. Este es el punto de que los latinos sí aprenden inglés y sí se integran con el idioma inglés. Aquí hay otros datos al respecto. Bueno, y lo que le molesta a Huntington es que no hay, su concepción de la cultura norteamericana es una concepción estática, no es dinámica. Es totalmente estática. La cultura que salió en el siglo XVII es la cultura que da vida a lo que Huntington llama etnocultural, o WAS, White Anglo-Saxon Protestant. Pero me puse a buscar y encontré esta cita del biólogo evolucionista Stephen Jay Gould, que era un brillantísimo hombre, no solamente dentro de la biología, sino dentro de la filosofía y la ciencia. Y yo creo que ahí describe muy bien Gould que cómo las culturas evolucionan, ¿no? Los primeros hombres de Cromañón, con un cerebro más grande que el nuestro, produjeron espectaculares pinturas en cuevas, pero no compusieron sinfonías o construyeron computadoras, dice Gould. Todo lo logrado por los humanos desde entonces es producto de la evolución cultural basada en un cerebro de invariable capacidad. O sea, hay una evolución cultural, dicho por un biólogo evolucionista y de los más prominentes, ¿no? Aquí están algunos datos, solamente para enseñarles. Half of the second generation Latinos are bilingual. Inglés 25%, both 36%, Spanish 38% de todos. Y luego aquí ya los ven por generaciones. Y si se dan cuenta, los hispanos más grandes son entre los viejitos. Obvio, ¿por qué? Pues porque son la gente que llegaron con ese idioma, que no terminaron de integrarse, que lograron mantenerse en ese lugar, pero ya las segundas generaciones, cuando ya vienen a estas edades, pues ya tienen niveles bastante más altos, ¿no? El English Proficiency, 50% habla inglés very well, en el 2043, 50%, y luego cuando ya entramos a las edades, 48%, cuando ya bajamos a las edades como estas, pues llegamos a 33% menos. Entonces, la tendencia de que se aprende en inglés, se aprende. Y hay algunas personas que sostienen que aprenden todavía más porque están ante la desventaja de la posible persecución de la deportación. Entonces, entre más rápido ellos puedan camuflajearse, los hace que se desarrollen más en el aprendizaje del idioma. ¿Qué ha pasado con la migración mexicana? 75% de los migrantes, es lo que les decía, en 1960 eran de origen europeo. En el 2015 son el 11%. O sea, la inmigración europea cayó fundamentalmente y emergió la inmigración latina. De estos, los asiáticos crecieron 17% en relación a los latinos, lo cual quiere decir lo que les decía hace rato, que los latinos están creciendo cada vez menos en relación a los asiáticos, ¿sí? Y desde el 2007 tenemos en la inmigración de mexicanos lo que es el Centro Pew, que es un centro muy serio de encuestas, llamó inmigración cero. Es decir, que el mismo número de de mexicanos que entran a Estados Unidos es el mismo que sale. Entonces, quedamos iguales. Y aun cuando los nombres no están oficiales, se dice que en el 2016 por primera vez tenemos inmigración negativa, que es mayor número de mexicanos regresó a México que el número de mexicanos que entró. Y hay muchas explicaciones para eso, si quieren, lo comentamos. En el 2007 había 6.9 millones de indocumentados vivían en Estados Unidos. Para ahora ya bajamos más de 1 millón. Eso es un poco la tendencia que obviamente Huntington no vivió.
y la gran mayoría de esta población, como les decía, es asiática. Eso es un poco lo que va pasando con Huntington. Sí, había ciertas realidades que le preocupaban, pero su visión era demasiado constreñida y restringida a lo que podría ser la visión etnocultural. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? Bueno, yo creo que lo que pasa en la actualidad es una agudización de las tendencias de aquel entonces. ¿Sí? No es que haya desaparecido, sino que se han agudizado y obviamente Huntington no pudo vivir eso. ¿Qué es lo que sucede? En esos 13 años las condiciones han cambiado de manera sustancial. Uno, la población hispana continúa creciendo. Y se calcula que para el 2030 van a ser 22.5% de la población. El problema es que los hispanos no votan. Es una minoría cultural, no es una minoría política. Minoría política los judíos, los cubanos. Pero en términos generales los hispanos, dentro de los latinos, llamémosle así, dentro de los latinos, la gran mayoría de los latinos son demócratas en términos generales, aunque ha habido elecciones como la del 2000, la de 1984 con Reagan y la del 2004 con Bush, en que los latinos votaron mayoritariamente por un republicano, pero tradicionalmente votan por los demócratas, a excepción de dos grupos de ellos. Uno, los cubanos, generalmente asentados en Florida, y los segundos, los puertorriqueños, asentados en parte importante en el estado de Nueva York. Estos cambios es de la proyección de una población que tiene una presencia muy grande. Una pregunta técnica en cuanto a nivel de la población entonces migrante, es decir que el mismo número sale que el mismo número que entra. Pero es en cuanto a los migrantes de México o es de América Latina. Muy buena pregunta. Es los migrantes de América Latina, bueno, de México, los que están entrando y saliendo. Está entrando una importante inmigración de Centroamérica. Esa no está cuantificada en México porque no cuenta dentro de los parámetros. Ahí tendríamos que hablar de una inmigración latina. Esa inmigración centroamericana es una inmigración que tiene como 2 o 3 características. Una es una inmigración de gente pobre. Segundo es una migración de violencia. Hay altos niveles de violencia que se hacen, por ejemplo, en Honduras. Honduras es un país con altísimos niveles de violencia. Y luego estas personas intentan llegar a los Estados Unidos y les va peor, porque cruzan por México. Y si cruzan por México, que Dios los bendiga. ¿Por qué? Porque llegan al territorio mexicano y se suben en un tren que es conocido como La Bestia, The Beast. Y en ese tren, ¿por qué? Porque se suben al techo y es gratis. Hay varios sacerdotes que han hecho programas de acoger, programas humanitarios para estos centroamericanos. Los narcos se meten ahí, los bajan de los trenes y les dicen, tú te vas conmigo porque te ves fuerte, vas a trabajar conmigo, y tú si quieres hazte tu mujer y el chamaco ese, mándenlo para allá. Destrozan las familias. No hay una verdadera protección por parte del gobierno mexicano. Hasta hace muy poco. ¿Por qué? Porque el gobierno norteamericano quiere que los mexicanos paren la inmigración centroamericana en la frontera con México y que no lleguen hasta Estados Unidos. Además, los centroamericanos tienen un problema más grande. En los años 60, cruzar a los Estados Unidos para un mexicano te costaba $200, $300. Eso es lo que costaba, pagarle a un coyote para que cruzara. Ahora un mexicano paga entre $4,000 y $4,500 a un coyote. Pero si eres centroamericano, $7,000. Entonces, tener la plata para ir allá es complicado. O sea, se requiere mucha plata para ir allá. Y obviamente no es que la tengan estos centroamericanos, sino es que es un proyecto familiar. Entonces el hermano, la madre, el padre mandan al hijo más fuerte, que piensa que puede mandar más dinero, y es todo un problema de ese tipo. Los centroamericanos proporcionalmente están llegando, son mucho menos, ¿no? Por eso digo proporcionalmente, son mucho menos que los mexicanos, pues no se puede comparar, pero están llegando cada vez más. Déjenme decirles un poco cómo se percibe los temas que tienen que ver con este cambio cultural en la época actual. Esta es una compañía encuestadora de bastante prestigio. Hizo una encuesta en conjunto con una revista que es una revista periodística, pero es una serie que se llama The Atlantic. Pero si ustedes quieren ver el PRRI,
Lo pueden buscar, está en línea y tienen sus encuestas abiertas para todo el público. Le preguntaron a lo que ellos consideran la clase trabajadora blanca, lo que se conoce en Estados Unidos como the white working class. 65% considera que la cultura se ha deteriorado desde 1950. Estos son la clase blanca trabajadora. Para empezar de una vez, son el grupo fuerte que apoyó a Trump. 48% de las cosas han cambiado tanto que me siento como un extranjero en mi país. ¿Se acuerdan, Huntington? Está cambiando la cultura, ya vamos a ser extranjeros en nuestro propio país, lo decía Huntington, no lo inventé yo. Ahora 48%. Esto fue hace 6 meses, este estudio, no fue a mediados de julio del 2017. 68% el American Way of Life debe de ser protegido de influencias extranjeras. No me traigan a mexicanos, ni a centroamericanos, ni a musulmanes. Yo hago un experimento, yo soy fanático del jazz. Si quieren, algún día yo les platico mejor de jazz que de esto, de eso sí sé. Entonces, yo les hago a mis estudiantes, les pongo personas, mujeres musulmanas, que van desde la burka, completamente negra, la morada, y termino con el jihad, solamente con el scarf, ¿no? Y les digo, rápido, dígame qué piensan. ¿Quiénes son estos? Mujeres reprimidas, terroristas, ¿no? Cosas de ese tipo. Y luego les pongo un video de una mujer que se llama Monita Tahalia, que es una de las cantantes más populares de jazz en Indonesia. Indonesia es el país con mayor número de musulmanes del mundo. Les digo, ¿y ustedes quiénes creen que es esa mujer? Pues es una cantante que debe dar aquí por Estados Unidos. Le digo, no, es de Indonesia y además se las pongo cantando en minifalda. Entonces, el choque es grandísimo, ¿no? Pero el American Way of Life se está perdiendo por la influencia extranjera. 68% Estados Unidos en peligro de perder su cultura y de su identidad. 68%. O sea, casi estamos hablando del 70%. 2/3 casi estamos hablando. Le sigo. 55 del público en general. Esto no solamente son los blancos, sino es el público en general. Estados Unidos está en peligro de perder su cultura y su identidad. O sea, no estamos hablando solamente de los que apoyaron a Trump, estamos hablando de todos los norteamericanos. Eso me parece que ya da otra dimensión al tema, ¿no? 62% los inmigrantes amenazan la cultura, 52% la discriminación en contra de los blancos. Ahora ya hablamos no de black discrimination, but white discrimination. Are we a minority? Hay un libro fantástico de Hest, se apellida el cuate, que se llama The New White Minority. Si lo quieren leer, se lo recomiendo ampliamente. The New White Minority, yo luego les mando la referencia exacta. Es un profesor de la Universidad de George Mason que hizo un estudio sobre estas gentes y cómo ellos se identifican como una minoría que está siendo aplastada por las minorías que no corresponden al país. 60% las cosas están mal, que necesitamos un líder capaz de romper con las reglas. Vis a vis Donald Trump. O sea, cuando hablamos de Trump no es que Trump vino de la luna. Había condiciones estructurales en Estados Unidos para eso. Esta me encanta. Esta no es de PRRI. Esta es de Pew. ¿Cuál de los siguientes grupos de personas pueden creer que posee un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos? En general, los musulmanes, 40%. Los sirios, 40%. Y esto es en general, toda la población. Los mexicanos, 49%. Pero cuando vemos los republicanos, fíjate, este es hermoso. Republicanos, 64% los musulmanes, pero los mexicanos 80%. O sea, yo soy un problema para la seguridad de los Estados Unidos, no solamente porque además hay algo que no mencioné, pero que vale la pena mencionar ahorita. El discurso antimigracionista ha cambiado sustancialmente en los últimos 20 años. Tradicionalmente era un discurso étnico-cultural, económico-cultural. Usted me quita el trabajo, ¿sí? Porque es mexicano, me quita mi trabajo. Y
la señora ya no habla español, no habla inglés, nada más habla español. Entonces era económico y es cultural. Pero el 11 de septiembre lo hace un discurso ante la seguridad física de la persona. Ese terrorista me pone una bomba y me mata. El cambio del discurso se convierte en un discurso de seguridad nacional y no de amenaza cultural. Y eso es un cambio sustancial. Y Trump, la inmigración es un problema de seguridad nacional, no es un problema de amenaza cultural. Para Huntington era un problema de amenaza cultural, no era un problema de seguridad nacional. Y allá es donde está, por eso decía yo que hay una agudización mayor en el proceso que se venía gestando desde antes. El discurso de Trump es un discurso de añoranza. Make America Great Again. Que antes lo fue y ahora no lo somos. La capacidad de recuperar ese pasado mítico que se les ha escapado de las manos y que añoran intensamente. Eso es lo que pasa. Un sociólogo muy eminente de los años 70 y 80, Daniel Bell, decía que los movimientos, y Marty Lipset también, decía que los movimientos de derecha radical surgen cuando hay personas que han sido desplazadas de antiguas posiciones de dominación. Entonces, si antes yo controlaba ciertas cosas y ahora he sido desplazado de esas cosas, entonces surge como reacción a estos casos. Ellos quieren un país homogéneo, no un país cambiante. Estados Unidos cambia. Yo empecé a ir a Estados Unidos hace muchos años, cuando hice mi tesis de licenciatura, que en Estados Unidos le llaman en honors thesis, no sé cómo sea en Suecia, y la hice sobre el Ku Klux Klan y el fascismo norteamericano, un estudio comparado. Y cuando yo iba a Estados Unidos, una sociedad totalmente distinta. Yo vi por primera vez un homosexual en Castro Street en los años 80. Hoy veo homosexuales todo el tiempo en Texas. Es como un dato normal. Yo tengo alumnos que son transexuales. Yo soy alumno transexual. Y a mí luego me cuesta trabajo porque parecen hombres, pero quieren llamarse Lucy. Y yo lo veo como hombre y le quiero decir Richard. Y créeme que es complicado, lo hago con mucha prudencia, porque obviamente no me gusta ofender a nadie. Eso no se veía hace unos años. La comida mexicana que existía en Texas y siempre ha existido era Tex-Mex. Ahora comes comida mexicana, verdadera comida mexicana. Hay una transformación que ha hecho la inmigración, la cultura, la globalización, que no se veía con anterioridad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las conclusiones para terminar y darle espacio aquí a mi colega para que ponga sus puntos de vista? Bueno, yo creo que lo que hace Huntington es la defensa del credo político y la cultura WASP, ¿sí? Esa cultura que él desea que esté vigente ante estos embates permanentes de transformación. Y no nos metimos a hablar de otras minorías, nomás hablamos de la hispana. Pero si ustedes quieren saber cuál es la minoría más importante en Silicon Valley, no son los hispanos ni son los blancos, son los indios. Son los que controlan Silicon Valley. Y esto forma parte de la misma avalancha. Los cambios en la sociedad afectan importantes sectores de la población, sí. Sí afectan. No hablamos, por ejemplo, de cuáles son las posiciones de los hispanos en contra de en la migración. Pero si ustedes le hacen, y existe, si quieren se las pongo porque ahí la tengo, existen las encuestas de Pew que le preguntan a los hispanos, ¿qué es lo más importante para usted? Entonces le dicen, la educación, la economía, la salud, la inmigración, sexto lugar para los hispanos. Y tan solo es el primer lugar. No les interesa. Podríamos hablar por qué. ¿Los temas culturales juegan un papel fundamental en la elección de Trump? Sí. Sí lo juegan. Porque todas estas personas, por las razones que mencioné a través de las encuestas, están preocupados por estos cambios en la composición demográfico-cultural del país. Y finalmente, existe una cosa que no hablamos, pero podemos hablar, es que Estados Unidos está totalmente polarizado. Y está polarizado desde hace muchos años. Y está polarizado no solamente políticamente, sino culturalmente. Cuando yo empecé a estudiar en Estados Unidos con mi maestro y mi mentor, que es Luis Mayra, un chileno, que fundó el Instituto de Estudios de Estados Unidos,
Y él me llevó a estudiar el Instituto de Estados Unidos. Lucho decía que en Estados Unidos la forma de definirlo era que el debate político se daba de manera muy friccional, muy fuerte, pero sobre márgenes muy estrechos de confrontación ideológica. Decía, sobre este espacito sacamos chispas, decía Lucho. Hoy no es así. Hoy los márgenes de confrontación ideológica son así. Y hay mucha fricción. Y ustedes pueden poner cualquier ejemplo que gusten poner. El Obamacare pasó sin un solo voto republicano. El tax va a pasar sin un solo voto demócrata. El tax reform de Trump. Digo, por poner dos casos y no meternos más. Pero podríamos ir al que quieran. Entonces, este proceso de polarización no se va a acabar. ¿Sí? Ya hay una población que piensa esto. ¿Y quiénes somos? Seguirá siendo un debate central en la vida política norteamericana. ¿Por qué? Porque hoy estamos en un momento muy importante de transformación de todo lo que constituye el ser de los Estados Unidos. Y yo aquí me detendría para dar la palabra a Marcos. Muchas gracias. Un momentito. ¿Vas a poner algo aquí, Marcos? No, tengo unos libros Ok. y esto también. Ok. I'm going to sit over there. Entonces, hablo español, pero prefiero hacerlo en inglés. Espero que todos entienden inglés. Yes, I guess, I mean, in Sweden, I suppose everybody kind of does. Thank you very much for the invitation. I'm very honored to be here and kind of opponent. And, you know, when I cannot really function as an opponent. That's a tradition in Sweden, you know, when you have a defense and so on, because I agree so much with what you said. That's I had kind of hope because you are we didn't know before. So I thought you are a political scientist, so I thought you wouldn't stress the aspect of culture so much, but you did actually, because I am in cultural studies actually, although I teach American politics at Uppsala. But that is one of the aspects that I find very important, but you already said that, how important culture actually is, also for Trump and for the discussion in American politics. Also you mentioned, and there was another point that I wanted to bring up, and I'm going to say something about this polarization in the United States, which is a huge topic and has been in studies of US politics, and what kind of influence the more recent change and cultural change also that is perceived by these groups that you mentioned already and Trump supporters, and how that has changed the United States, and also the role and function, I mean the role of Latinos in the United States. So I do very much agree with what you said. There are maybe two things that I would like to just start. I mean, then I'm going to say something about the history, but I'm not, you know, there's so many issues that I find interesting, and our research is linked and, you know, kind of, very similar in many ways, but I'm going to reduce it to a few remarks. I'm going to say something about the history of Latinos in the United States that I'm very much specialized in, and add some points that haven't been mentioned yet. And then I'm going to say and address, the question how Huntington is related to Trump and the kind of Trumpian discourse, I would say, you know, in politics, and how he actually feeds, and how, you know, Huntington, without knowing what he was doing then at the time, but how he actually is feeding into the anxieties of the white America and the working class America that you mentioned here. So the history of the one thing that I wanted, because when you talk now, I didn't know that you. I knew a bit what you were going to talk about. One thing that I would like to mention is, and you haven't mentioned that, but maybe some of you know about the book, The Clash of Cultures by Huntington, actually, and that was a book that he actually published before he did this one. The Clash of Civilizations. Clash of Civilizations, sorry. But when he published that, actually he toured Europe, and he did actually, visit many places. But then, you know, I already, and many people kind of who were in Latino studies, they kind of sensed, although he doesn't really mention Latinos there, it's about, you know, different parts of the world and how they might clash. That was controversial already. I mean, just the term Clash of Civilization, but actually, you know, there was kind of the assumption already that actually he had Latinos in mind, because
often when he talked about the different civilizations, it very much fit into what is going on in the United States, and the anxiety of Mexicanization, Latinization, and Hispanization. And so the clash of cultures is an important issue. Then also, I mean, the chapter, this is the chapter that you refer to here is one chapter in this book, and that chapter had actually been published in a journal before. Right now I don't remember, but it's the Hispanic Challenge. Yeah, the Hispanic Challenge was the title. And the interesting thing there is, and again talking about culture, the visual parts. You know, you have like images of Mexicans, and what they very much emphasized in this article is that Mexicans are not interested in education. I mean, you mentioned that at the end. So this is something that has a history, a prehistory even to this book, and Huntington contributed to that. Yeah. The history of Latinos in the United States, I mean, you talked about this. I mean, you all know about the melting pot as an idea, certainly that is important, that it has been challenged more recently, the question of assimilation. Spanish language, you mentioned that already. I have to say, from a cultural perspective, but you already indicated that, and you said, I mean, one of the major differences to other immigrant groups to the United States is certainly, although, you know, the assimilation is much higher than many of these critics assume, as you already indicated, but still, you know, what we do have is more of a mobility, certainly, going back to Mexico, going back to Latin America. Historically, that is a new phenomenon. And media, I mean, you know, Spanish-speaking media also make it possible that Spanish is much more visible in the United States, and that cultural change is so important. Huntington takes this up. I mean, he has that example of a soccer game in Los Angeles, and then he ends that chapter with people saying, you know, because there were so many Mexican flags, and they kind of silenced the American fans, and he then says, you know, even in your own country you cannot use your flag anymore, and that kind of change, that cultural change, is visible, those who have been to the United States, and because of the mobility going back and forth between Mexico and the media, that is historically, you know, quite an important change in the history of immigration to the United States, because you mentioned European immigrants, and certainly they have had a different history. One reason, however, is that in the second and third generation there was much less contact to the old world, and that is something that Latinos do kind of maintain. What I wanted to say, but you also already mentioned this, I mean, the heterogeneity within the Latino groups, and you mentioned the Puerto Ricans, Cubans and Mexicans and other groups, certainly, and also how, you know, politically different they are. I mean, and maybe it should be mentioned Ted Cruz and Mario Rubio, who were, you know, conservative politicians who challenged Trump in the party itself, have Cuban ancestry. So, so we do have very different political positions within the group of Latinos. What I'm very much specialized in, and I wrote a book on the Chicano movement, which is something that is a history that kind of emphasizes that the Southwest was Mexican until, you know, some time ago. And there is this claim that, you know, that the Chicano movement made strong that, you know, to reconquer that, that was just a symbolic politics in the 60s and 70s. But what is important here is that, you know, there is this long Hispanic history that the Southwest actually has, and that Huntington and others totally ignore. Also the term Mexicanization, when I wrote my dissertation some time ago, like 15 years ago, then, you know, it was used as a positive term among Latinos in the United States, but then it became more and more a term of anxieties of white people in the United States. Yeah. Then, I mean, okay, this is just, I mean, I have this book just as an example, Mexicans in the Making of America. That's a recent publication that kind of indicates how much Latinos and Mexicans particularly have, you know, contributed to the history of the United States, and that is something that Huntington doesn't reflect at all. And certainly the more recent critics, and I brought this other book here, and some of you might have heard of her, Ann Coulter, who is like a very radical critic of
Hispanic immigration and a supporter of Trump. At least she was, and then they might have, I don't know exactly her position right now, but extremely conservative. And she wrote this book only about Latinos, actually, and very radical. And what she says, even before President Trump, during his campaign, made it so strong, she argues that we need a wall to close. And she very much, as you had this, like, the list of anxieties, she very much emphasizes in these chapters here that actually the greatest threat to the United States is not Islamic terrorism, but illegal immigration from Mexico. And that's exactly what she argues, and she's one of these conservative spokespersons who actually, I believe, I mean, that's how I understand your argument, she was also, in a way, very much inspired by Huntington's thesis, I think, you know, and that's something that I just wanted to emphasize here, that we do have these conservative, I wouldn't want to say intellectuals or scholars, but journalists at least, and Coulter is, who are very much supportive of this idea and have even been so before Trump made this into one of his major positions in politics. Yeah, what else is there? The clash of cultures, I mentioned that the Latinos today, as just numbers, there are about 50 million actually today living in the United States, and that certainly is a huge group. The anxieties that people do have, the white anxieties that you mentioned, certainly we might not share them, but it's something that we certainly have to take very serious, I think. And there's also this comparative thing in Europe, I mean, even in Sweden, we do have similar developments, and these anxieties of immigrants kind of changing our societies in a way that traditional, you know, kind of traditions disappear, although often there is no, this is not really based on facts, but these anxieties do exist, and this is very dangerous, as we all know, and exists, unfortunately, not only in the United States. And so in that way, Huntington also influenced politics in Europe, for example. I find, you know, that with the clash of civilizations, that kind of thinking very much supported conservative positions in Europe as well. Yeah. Well, one aspect which you maybe didn't, one of the cultural changes that Latinos have brought about in the United States is religion also. I mean, we have to see today the biggest religious group is Catholics, and certainly that Latinos have contributed to that. And Huntington always makes it very strongly emphasizes the idea of Anglo-Protestant culture as the real American culture. You know, he very much, he's still, and that is something that is certainly is a kind of transformation that takes place, and it changes the United States. But to what end, I don't really know. I wouldn't want to say that that changes in general, you know, American ideals and American culture, American capitalism, but it is a cultural change, and that also causes, and we have to see that there is a long tradition of anti-Catholicism in the United States, and so this is a major transformation that we do have to see, although not to the same consequences as Huntington did, but it is certainly a change that has taken place in more recent decades. Yeah, I think that's all I have to say. I hope that was interesting, and maybe you can, I don't know, how you want to go on, maybe questions or... Yeah. You can open up, so... Okay. So, what would you say, the two of you, that Europe can learn from the US in relation to migration? Because we understand that Mediterranean will not serve as a sort of a curtain between Africa and Europe. So maybe there is something in the history of migration in the US that could be of interest to understand in Europe, taking into account what is coming in our relations with Africa and Middle East countries.
Excuse me, that was in English. Well, Well, I that's, guess we choose. Yeah. as Jesus mentioned, I mean, the La Bestia, that train, from Central America that brings, immigrants all through Mexico. And that's something that I have done research on, and also the Guatemala-Mexico border at the south. And that is something that kind of move makes Mexico into a borderland. The whole country, actually, is similar to the Mediterranean, actually. And that's where I see that similarity. And now Europeans try to kind of keep immigrants in Libya, and that's what is the European discourse right now. Very similar to what in the United States. The United States would like to tell Mexicans that they have to keep care of, they have to keep the immigrants in Mexico, or not even let them enter Mexico, and that's what they try to do at the Guatemala-Mexico border. But so there I see a parallel maybe, but I don't know what you have to say. Well, I think that there are many. ¿Quieren que lo haga en español? Las damas siempre ganan. Ella dijo. Sí. Yo creo que tendríamos que ver por qué se va la gente. Y la migración de que haya en Europa es una inmigración no única, pero fundamentalmente en estos momentos es una inmigración de refugiados, de gente que ha salido por problemas muy serios como la violencia en Siria, por poner un solo caso. Y las respuestas europeas son muy distintas. No es lo mismo la respuesta de los suecos que la respuesta de los polacos, ¿no? O de los Hungary, o los de Hungría, que han cerrado la puerta a todas las personas, ¿no? Entonces, si uno analiza cuál es la historia migratoria de los Estados Unidos, uno podría decir, podríamos dar un curso sobre eso, pero Estados Unidos empieza a cerrar las puertas en 1921-1924 con la ley Johnson en contra de la migración. Y las razones por las cuales las empieza a cerrar es porque en el 1914 llegan 1.200.000 personas a los Estados Unidos de manera legal. Con anterioridad, los migrantes habían sido fuente de explotación y de los recursos necesarios de Estados Unidos para poder desarrollar, por ejemplo, la industria ferroviaria. La industria ferroviaria no se hubiera podido desarrollar sin la contribución de los irlandeses. La explotación del oro en California la hacen los chinos. Entonces hay un proceso de explotación de la mano de obra no calificada de manera sustancial. Entonces la gente empieza a ir, por tratar de buscar mejoras económicas, lo cual es muy normal, y por tratar de buscar mejor situación de vida para sus familias. Ese es el origen de la migración mexicana también, ¿sí? Pero no es el origen de toda la migración centroamericana ahora. Ahora, los procesos de integración de los chinos, de los irlandeses, de los coreanos, de los hindús, de todos, son, como yo les decía, son de 3 generaciones, se integran y forman una cuestión fundamental. Yo desconozco cuáles han sido los procesos de inmigración en Escandinavia. Mi impresión, pero y puedo decir una barrabarada, una tontería, ustedes me lo dicen, es que han sido pequeños los procesos de inmigración. Han mantenido ahora veo que hay somalíes en Finlandia, ¿no? Lo cual me parece sumamente interesante cómo pasan del trópico al frío de Finlandia, pero bueno, veo que hay. No sé, pero no tengo entendido que tengan problemas de asimilación. Todo depende cómo los acogen. Para no defender a México, los mexicanos somos unos malísimos con los migrantes. Somos la cosa más espantosa. Los norteamericanos nos tratan como reyes en Estados Unidos en la forma que nosotros tratamos a los extranjeros en México. 2 ejemplos y con eso termino. Cuando los Estados Unidos saca a los chinos en el 1876, si no mal recuerdo, se van a México. Se cruzan ahí nomás despacito, ahí de California, por donde estudia Marcos, se cruzan ahí y empiezan a establecerse, y los chinos hacen 2 cosas, ponen tintorerías y ponen restaurantes. Para fines del porfiriato, don Porfirio prohíbe el matrimonio entre mexicanos y chinos. ¿Saben por qué? ¿Por qué se les ocurre? Porque los hijos eran espantosos. Los productos eran una cosa espantosa, decía don Porfirio. Pero no puede ser, mire, ven, chino y mexicanos eran los hijos horribles.
No puede haber más discriminación que eso. Sí. Entonces los mexicanos discriminamos. Se prohíbe legalmente el matrimonio entre chinos y mexicanos. Se prohíbe. No es una... Sí, pero ahora ya no. Ahora ya no. No, pero digo, en aquel entonces se prohibió. ¿Sí? Los mexicanos, la forma en que nosotros tratamos a los centroamericanos en México es espantosa. Y no es solamente ahora en el problema de la bestia. En los años de 1980 se formaban pequeños centros como... Se ponían tiendas de campaña en la parte de Chiapas, cuando venían los guatemaltecos y los salvadoreños que huían de los regímenes militares de Centroamérica. Y los mexicanos no dejaban que llegaban ahí, los tenían como en pequeños campos de concentración. Y los tratábamos pésimamente mal, pero pésimamente mal. Entonces no hemos sido tampoco muy generosos con ellos. ¿Sí? Y en México las migraciones han sido profundamente benéficas para México. La primera fue la migración española, que formó parte fundamental de la cultura mexicana, y la segunda fue la migración sudamericana, la migración de los chilenos y los argentinos en los años 70, que formó una parte muy importante de la cultura mexicana. ¿No? Yo no sé cuál sea el proceso de asimilación, si se ha dado en los países escandinavos iguales que en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos sí se dio un proceso de asimilación complicado, a través de explotación, a través del sufrimiento, pero al final de cuentas sí hay gentes que lograron como comunidades integrarse. Y la prueba es que hay una comunidad hispana importante y vibrante que tiene solamente orígenes hispanos. Y hay hispanos de tercera, cuarta, quinta generación que son norteamericanos, que solamente tienen sus raíces. Es como yo le decía a Marcos, bueno, pues yo tengo raíces españolas, pero pues yo no me siento nada con raíz española, ¿no? Entonces hay una integración ahí. Yo tengo un par de preguntas. Una, ¿qué papel juega la religión? Como decía él, la mayoría de los latinoamericanos, y sobre todo los mexicanos, son muy católicos. Esa es una pregunta sobre la religión concretamente. Y la otra pregunta es, las migraciones de los 50, 60, que iban de América Latina a Estados Unidos, era a consecuencia de del gran boom del industrialismo, cosa que hoy no existe más. La revolución industrial ha dado paso a la revolución tecnológica, entonces la gente que se necesita en los trabajos de hoy día son gente calificada. Entonces el problema es ¿a dónde va esa inmigración que no tiene calificación laboral? Que antes tampoco tenía, pero era mano de obra barata. Pero la agricultura, I think in the United States they still need, the agriculture, la agricultura, they still need the illegal, undocumented workers, as we say, but undocumented illegal immigration, because otherwise the agriculture in the United States, and you are from Texas, I mean that's in Texas and California, it would just break down. No totality. I think they need it actually, and yeah, I don't know what you think about that. Yo creo que tenemos que ver como dos partes. Una es que la migración de mexicanos en los años 50 y 60 era una inmigración circular. Los mexicanos, había por ejemplo el famoso programa Bracero, iban, trabajaban, ganaban plata y se regresaban. Entonces era una migración circular. Si usted le pregunta, y yo casi le puedo preguntar si ustedes son inmigrantes latinos que han venido por primera vez aquí a Suecia, si usted le pregunta a cualquier inmigrante, si él quisiera, por la razón que sea, quedarse en su país, si tuviera las condiciones, van a decir que sí. Y es muy natural, es humano, porque los amores están donde uno nació. Es humano, ¿sí? Entonces, los mexicanos estaban felices porque iban, trabajaban, ganaban plata y regresaban. Y era circular. En los años 90, a Bill Clinton se le ocurre empezar a militarizar la frontera. Y entonces los nombres eran Operation Hold the Line, Operation Wetback. Esos eran los nombres, ¿sí? Y entonces eso hace que el cruce de los indocumentados sea cada vez más por lugares muy complicados, como Arizona. Yo siempre digo a mis alumnos
que si ellos quieren tener una descripción de cómo es el infierno, piensen en Arizona, ¿no? Porque en el verano llegan a 145 grados, perdón, a 125 grados, perdón, no 140, 125 grados. Usted puede freír un huevo en el piso de Arizona. Y si pasa, no es una metáfora. Como aquí pasa que usted tira agua y sale hielo, ¿no? ¿Qué pasa eso aquí? No es una metáfora tampoco. Bueno, entonces ese tipo de personas cruzan por ahí y se mueren, pero siguen existiendo. Métase al YouTube y ponga las fábricas de empaquetamiento de pescado. Es la cosa más espantosa que se puede imaginar. O las fábricas que empaquetan a los pollos, que salen a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana los mexicanos a matar los pollos en este tipo de climas en Virginia, y luego en una cosa que gira le ponen un pollo para quitarle las plumas y terminan todas las plumas en su cara. Si usted hace eso, lo que dice Marcos es totalmente cierto. Hay una población que quiere estar ahí, que necesitan. Entonces, la migración está dividida. Uno, lo que es el agricultural business, que es lo que se refiere Marcos, la gente que hace las pizcas del tomate, las picas de la naranja y todo eso. Esos quieren a los mexicanos porque les pagan menos además. O a los latinos. Pero después hay toda una migración que es la migración de la techno industry, que también se refirió Marcos. Esa gente no quiere mexicanos de ese tipo, quiere mexicanos calificados o de otros países. Nosotros acabamos, bueno, una compañera y yo acabamos de hacer el primer estudio de dónde están y por qué se van los mexicanos calificados. Mexican Brain Drain to the United States. Y lo que encontramos es que hay un porcentaje de la población mexicana, hay más de 5,000 mexicanos altamente calificados trabajando en Estados Unidos. Sí, altamente calificados. Entonces, usted tiene el premio Nobel de Química, Mario Molina es mexicano. Pero me puedo seguir. El mejor neurocirujano del Johns Hopkins University Hospital es Dr. Q. Dr. Q es una persona que no sabía hablar inglés a los 18 años, se cruzó la frontera, empezó a trabajar en las pizcas en California, en las pizcas del tomate en California. Después se fue a Community College. Después le dieron una beca para irse a la Universidad de Berkeley, terminó en Harvard University Medical School y ahora es el número 1 neurosurgeon de Johns Hopkins University Hospital, que es uno de los mejores hospitales, si no es que el mejor hospital de los Estados Unidos. Él es el jefe. Habla con acento inglés como yo hablo. ¿Sí? Entonces, hay una población muy grande que también está calificada y que no solamente son mexicanos, son centroamericanos, son chinos, son hindús, son coreanos. ¿Sí? Que esos son de high skill workers. Entonces, se da a los dos niveles. Y a los dos niveles los necesitan. ¿Por qué? Porque de todos modos, y eso sí he estudiado, y hay los datos, se puede dar, los mexicanos en términos generales y los extranjeros ganan menos. La segunda cosa sobre la religión. La religión sí es cierto, lo que dice Marcos, los latinos son católicos. Pero lo que se ha descubierto es que los latinos de tercera y cuarta generación tienden a convertirse al protestantismo. ¿Por qué? Porque su integración se da también a través de la religión. Y además hay toda una labor importantísima por parte de los protestantes evangélicos en América Latina. Entonces usted va a Chiapas, mi madre era de Chiapas, mi madre era de Chiapas y mi padre era de Oaxaca, dos de los estados más lindos de México, no es porque sea mi padre y mi madre, pero es cierto, de los dos estados más lindos de México. Si usted va a Chiapas, encuentra un montón de protestantes y protestantes. Mi sobrino, que vive en Cancún, creció católico, fue católico y ahora es un pastor protestante. Él es pastor protestante. Él tiene su iglesia. Well, I was a high school student many years ago in California, and I lived with una familia mexicana. They were
Jehovah's Witnesses. And then I traveled with them through Mexico, and I got to know Jehovah's Witnesses. And, you know, I wasn't religious at all, but I mean, I got to know the Jehovah's Witnesses temples and in Mexico. So that's also a growing group. And as you say, you know, the second and third generation of immigrants, Latinos to the United States, they either, you know, convert to some Protestant group or Jehovah's Witnesses and other groups. And that is a phenomenon, absolutely. Dado que la situación... Y después. ¿Podemos escuchar a un par de...? Sí, el tiempo, ya, además yo me quedo aquí el tiempo que quiera, yo no tengo prisa. A mí me Estoy interesa, muy a gusto aquí. me interesa mucho saber, teniendo a ustedes como autoridades sobre este tema, ¿cómo ven el futuro en Estados Unidos con este señor Trump, teniendo las riendas, ¿no? En sentido de movimiento de personas, en el sentido de movimiento de mercancías, NAFTA, por ejemplo, y lo que estabas tocando sobre la agricultura, de lo que llama movimiento circular, que es una necesidad en gran parte del sur de Estados Unidos, que no tienen gente para es una necesidad y lo vemos en California, ¿no? ¿Cómo ven el futuro? ¿Cómo ven? ¿Con qué expectativas? Y teniendo las elecciones de ayer, ¿no? Y teniendo las elecciones de Mitaca, ¿no? El próximo año, y sabiendo que van a haber muchos latinos que se van a documentar para esas elecciones, y muchos inmigrantes, ¿no? Que se van a... ¿Cómo ven el futuro? Y ahora... Ajá. Oh, tomamos dos, claro, claro. Es una pregunta que tiene que ver con la cultura, ¿no? El lenguaje es fundamental cuando emigras a cualquier país del mundo. Si no aprendes la lengua local, no puedes meterte en la sociedad, no puedes integrarte, ¿no? Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es el estatus del español, del castellano en Estados Unidos? ¿Se estudia español, claro, en los high schools? Claro. ¿En los colleges? También, ¿no? Pero, ¿cuál es la segunda lengua que eligen los norteamericanos, los estadounidenses? El inglés es obligatorio, aquí el sueco es obligatorio, y la segunda lengua aquí en Suecia es el inglés, que es obligatorio, no es optativa. Como tercera lengua aquí que elige la mayoría, eligen ahora el español, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es entonces la situación del español como lengua en Estados Unidos? Especialmente los norteamericanos, los estadounidenses. Well, I mean, the future first, I mean, because I'm interested in popular culture and film, there are a few border science fiction films, actually. And do you understand? Yes, I understand. And you know, this kind of science fiction, I just can't recall the title of the one. You might know it. It doesn't matter. But it's long before Trump that was made, like maybe 5-6 years before Trump. It's a closing of the border entirely, and total control through drones and so on. This is what has been imagined for the future. And what Trump suggests right now, I don't know. Maybe he's just gone in a few years, but I do think that there is much more support, as you also showed here, for this kind of policy, because that kind of anxiety, even among maybe white Democrats, there might be some kind of, I don't know, maybe that kind of policy will be supported for a longer time, I suppose, the closing of the border, I mean. NAFTA, and that's something that we might also, because of your question about immigrants, where do they actually go? We have to see that many immigrants also go to the maquiladoras, and the maquiladoras in the northern in Mexico, and so we do have, and that kind of border region in Mexico, that's going to be, I guess, the controversy, and that's where lots of the conflicts are going to be positioned, I suppose, because the border has already been, long before Trump, I mean, they started closing the border. Actually, I have presentations here where you can see it's already closed, I mean, parts of the border, and so that's probably the future, I would say, and that's also the future of Europe, because the question, I mean, that Europe has the same kind of problem, and maybe even worse, because I believe what you just said about the United States and integration, I think that European countries have much less potential and willingness to integrate high numbers in the United States. There is, although we have Trump and so on, and I'm critical of the United States, at the same time I do believe that the country is quite powerful in assimilating and integrating immigrants.
So the future, I don't know, but you can see what you have to say. The question of language, I mean, Spanglish, I mean, probably you've heard of these mixing of languages that take place among Latinos also. I mean, among Latinos often, I don't know whether you said it, I don't remember, but many Latinos have oral capacities of Spanish, but have never really studied Spanish. And so teaching in high school and so on is still depending on the region, I suppose, but the second language today, I suppose, is Spanish. But it's quite astonishing when you go to high schools still, even in California, often, you know, the students study French, first of all, and then you ask them why do you study, they're right at the border, actually, in Spanish is all over, but I mean, in many high schools they study French, and the traditional, even German sometimes, very little though, I mean, you know, but I mean, French at least is, but that kind of mixing is what I think is most interesting about what is going on language-wise with Spanish in the United States. And I think, depende de dónde estés. Por ejemplo, en Texas, si usted es enfermera y es bilingüe, le va de maravilla. De hecho, hubo una petición, esto es real, esto no es una invención mía. El gobierno de Texas hizo una petición al gobierno de México para publicitar anuncios de enfermeras que fueran a trabajar a Texas, pero que fueran bilingües, que hablaran inglés y español. El gobierno de México dejó, no le puedo decir no lo hacemos, porque generaría un problema, pero dejó por debajo del agua publicitarlo, porque entonces estábamos perdiendo enfermeras. Hay una gran necesidad de enfermeras bilingües en Estados Unidos. Mi hijo habla inglés sin acento y español sin acento, porque se educó en Estados Unidos cuando tenía 5 años. Pues le va muy bien, nomás porque habla los dos idiomas. De repente llega a un lugar y le piden, Rodrigo, ¿puedes hacer la traducción de esto? Entonces, ahorita le doy la palabra. Entonces, hay una consideración importante del español. La forma que se enseña es pésima. Es como decir al profesor Velasco, puede decir taxamica y that's it. Right? Es pésima porque no hay un verdadero entrenamiento de las personas que enseñan a los inmigrantes. Es un policía que anda ahí en la mañana en su carro y entonces en la noche da clases de español porque su mamá era mexicana. Pero no tienen... ¿Perdón? No son pedagogos. No son pedagogos, exactamente. Entonces, ahí hay un problema de la deficiencia. Yo tengo alumnos que me dicen, es que yo estudié en el high school español durante 3 años, 4 años. Y le digo, hablemos en español. Y no pueden decir más que, hola, ¿cómo estás? And that's it. O sea, no hay un verdadero idioma. Ahora, si usted se va al norte, no necesariamente el español es el idioma número 1. Cuando uno va, por ejemplo, yo viví 2 años en Cambridge, Massachusetts. Sí había una importante comunidad, porque sí la hay, y yo caminaba por la calle y escuchaba gente hablar español. Y además los que estamos acostumbrados a escuchar varios acentos, como yo, si usted me habla en chileno, yo puedo saber si es chileno, y si me habla en argentino, puedo saber si es argentino, y también sé los centroamericanos y sé los mexicanos. Entonces, podía saber casi de dónde vienen. Sí hay una importante comunidad, pero no les interesa, hablan francés o alemán, es lo que ellos quieren aprender, como segundo idioma. Y además hay un problema muy serio, y es que los Estados Unidos, como su idioma es el idioma universal. Yo estuve en Gotemburgo y di 2 conferencias en inglés. Y voy a Turku mañana y voy a dar una conferencia en inglés. Y he estado en Turquía y he dado conferencias en inglés. Entonces, el inglés se convierte en un idioma universal. Y estoy seguro que la lengua franca, entonces se ven menos ante la exposición de aprender. Yo siempre los molesto y digo, ¿cuántos idiomas saben ustedes? No, pues que nomás inglés, pues qué mal. No hablan nada. Además, si aprenden un idioma está comprobadísimo, se desarrollan más conductos en el cerebro, sobre todo si lo haces de niño. Bueno, eso en relación, yo creo que lo hacen mal, no aprenden bien, pero cada vez es más importante, sobre todo el español en ciertos estados, va a ser fundamental para las próximas generaciones. ¿Y qué va a pasar con Trump? Yo creo que lo que decía Marcos es cierto, andaba buscando y le encontré. Esta es la distribución de la riqueza en los Estados Unidos. El 20% de los más ricos se lleva el 84% de la riqueza.
Y el 1% se lleva el resto. ¿Sí? Se calcula que el señor Trump, si pasa el presupuesto que está... Santo niño, perdón. ¿Quién me habla a mí? No sé quién sea porque no voy a contestar de Arlington. Se calcula que el señor Trump, si pasa su presupuesto, se ahorraría de él, del dinero de Trump, $3 billones. Entonces hay una concentración de la riqueza en las grandes gentes y una pauperización. Esta división, esta polarización que se manifiesta en la riqueza no va a desaparecer. Entonces, por lo tanto, la generación de fricciones, es muy fácil decirle a estos, son los mexicanos. Esos son los que te quitaron el trabajo. Esos son los que vinieron a destrozar tus posibilidades de éxito. ¿Sí? Esos son los que se rentan por menos. Cuando yo llegué alguna vez a vivir a San Francisco, donde mi hermano era un indocumentado, mi hermano me decía, yo no voy a trabajar como esos centroamericanos. Le dije, ¿por qué? No, hombre, esos centroamericanos por $2 trabajan. Yo no trabajo por $2. Trabajo por 5. Eso es lo que pagan. Había conciencia política de mi hermano, querido comentado también. Entonces, esto no va a desaparecer y la polarización no va a desaparecer. Por lo tanto, puede desaparecer Trump, pero el problema no va a desaparecer. Porque para que tú cambies esto se requieren décadas, si es que lo quieres cambiar. ¿No? Si usted le dice, por ejemplo, yo les digo a mis alumnos, oigan, ¿cuál es el mejor sistema de salud del mundo? El gringo, no es cierto. ¿Cuál es el mejor sistema educativo del mundo? El gringo, no es cierto. Y así les digo, ¿ustedes quisieran pagar 35% de impuestos como hacen algunos de los escandinavos? ¿O más? No, ¿cómo creen? Está loco. Pero es que entonces ustedes pueden ir a la escuela y no les van a cobrar nada. No, prefiero tener mi dinero. Le dije, sí, pero va a tener su dinero y va a terminar en la pobreza. Yo voy a terminar en la pobreza. Mi hijo va a la escuela en Estados Unidos. Voy a terminar en la pobreza. Es increíble lo que cobra. Entre $50,000 y $75,000 al año. Eso es más o menos un promedio con entre $5,000 y $7,000 mensuales. Eso por ir a la universidad. Si a mí me dijeran que mi hijo podría venir aquí a esta universidad y no pagar nada, mañana me vengo. La Universidad Nacional Autónoma de México, ya no sé ahora cuánto, pero hace como 15 años cobraba 200 pesos al año. Salía más caro para la universidad darle el comprobante, el recibo, que lo que uno pagaba. En Estados Unidos no es así. Mi universidad es de las universidades más baratas de Texas. Cobra $18,000 anuales. Y me estaban diciendo unos compañeros de Gotemburgo que ahora en Suecia van a empezar a cobrar a los extranjeros. Y le dijeron, ¿cómo cuánto van a cobrar? Pues son como $1,200 mensuales. Mañana los pago, les decía yo. Es un regalo. Es un regalo. Entonces, eso no va a desaparecer porque es estructural. Podemos entrar en los detalles de cuáles son las políticas y hacia qué, pero lo que quiero decir es que esta población que constituye un 35-38% de la población, que es el core de Trump, esos van a seguir ahí porque han sido desplazados de antiguas posiciones de dominación y no saben cómo hacerle. Entonces, cualquier esperanza que les den están. Y hay estos que van a seguir peleándose todo el tiempo. Profesor, tres preguntas. Primero, profesor, solo una pregunta. En Estados Unidos quisiera saber si existe un proceso de integración que usted conozca, que usted decir cuando la gente emigra. Porque acá en Suecia existe un programa de integración bastante interesante, completo. Depende quién sea. Si usted es cubano, por el solo hecho de llegar a Puerto, usted es legal. Si usted es mexicano, escóndase. No hablo de ese proceso, sino hablo de las posibilidades de desarrollo y de integrarse a la sociedad. Que si empieza por el lenguaje, que tiene relación con la educación, que ellos te van a dar gratuito, que te enseñan su cultura.
Digo, en Suecia lo hacen en la escuela, enseñan idiomas que de los migrantes, y eso no existe en los Estados Unidos. Lo primero en Bangla, para integrarse realmente se ve necesitado de aprender el sueco, pero lo hace con gusto, sobre todo porque le enseña su cultura también. Si uno advierte que le enseña qué significa su cultura. En Canadá hay Escuchamos a dos preguntas más. Sí. Me gustaría conocer si la política migratoria de los Estados Unidos está concentrada en el sur de los Estados Unidos, porque da la impresión de que todo lo que la aplicación de las leyes norteamericanas está concentrada en el sur de Estados Unidos y no se escucha nunca la política migratoria en otros estados. ¿O es una cuestión generalizada o también existe en otros estados? ¿Cómo es eso? ¿Existen extranjeros, latinos en otros estados que han logrado, como usted señalaba antes, establecerse pues, en otros estados de los Estados Unidos? Gracias. Gracias. Yo quisiera en primer lugar partir de esta premisa de sostener, por decir, ¿para qué realmente queremos saber quiénes somos? De acuerdo a la estructura que mostraste ahí sobre la indigencia y la riqueza norteamericana, podemos colegir que hay una gran cantidad de pobres, ¿no? Evidentemente. Ellos realmente querrán saber, por decir, qué son, y si tienen realmente conciencia, y si dentro de ese proceso que se puede decir de identidad está, por decir, enmascarado, hay una discusión interna que tiene que ver con lo que se llama, no sé por qué le dicen credo político, bueno, en realidad puede ser ideología política, ¿no? Esa es mi reflexión. Shall I start? Or do you want me to start? I can say something. I mean, the integration, I already said, en los Estados Unidos no hay un programas de integración como en Suecia. A mí me parece no existe. Pero en Canadá, yo vivía en Canadá y ahí es un poco mismo como en Suecia. Similar model. Sí, similar kind of. I mean, you get education and you can get education in your mother tongue and so on. Your question was on the South, whether, a mí me parece que es un desarrollo de los últimos años que hay comunidades latinas en lugares como Atlanta y en el norte, en el sur. Atlanta es el sur, pero en lugares que no son el Southwest de los Estados Unidos. En Chicago, por ejemplo, hay muchos latinos y también migración de México más y más, y eso es un desarrollo más joven, a mí me parece, pero estas comunidades son más y más grandes. En Nueva York también, pero en Nueva York son puertorriqueños muchas veces, pero también hay más y más mexicanos que van a Nueva York. The third question, Matters or not. The what? Matters or not, who are we? That's the... Yes, who are we? Yeah. Maybe I first let you go and I think about it. Bueno, yo estoy de acuerdo con Marcos. En Estados Unidos no hay ningún interés por la integración de las personas. Las personas se integran como Dios les da a entender. Hay unas clases que se dan para inmigrantes de inglés, que en términos generales son muy malas. Se da una clase de hora y media 2 veces a la semana y pues van puros latinos. Cuando salen de la clase terminan hablando español. Yo siempre, cuando llegué a estudiar mi posgrado a la Universidad de Texas en Austin, hay muchos latinos en la Universidad de Texas en Austin. Yo les corría, yo no quería verlos. Si no, decía, yo nunca voy a aprender inglés. Entonces solamente jugaba con ellos fútbol los domingos, pero de fuera no los veía. No, get out of here. Yo me relacionaba con los norteamericanos porque yo quería aprender inglés. Digo, ya sabía, pero quería aprender bien.
Entonces no existe. Se va a dar en la escuela, como bien señala Marcos, cuando usted ya entra a la escuela, pues ahí se va educando y va aprendiendo las cosas de la propia cultura, de lo que enseña la maestra y de la convivencia cotidiana. Eso es la primera. Sobre ¿por qué importa? Hay 46 millones de norteamericanos que viven por debajo de los niveles de pobreza aceptados por las Naciones Unidas. En un país de más de 300 millones sigue siendo importante el 46%. La primera vez que yo fui a Finlandia hace como 15 años, llegué como a las 1 de la tarde y salí a buscar un pobre. Mi objetivo era buscar un pobre. No lo encontré. Digo, a lo mejor busqué en el lugar equivocado y estaba en una zona turística. Digo, no me di. Pero yo no lo encontré. En Estados Unidos yo encuentro un pobre todos los días. Y en muchos lados. Entonces, esas personas evidentemente no va a desaparecer y el nivel de desigualdad es muy grande. Es muy grande. ¿No? Mire, es que es increíble. En Estados Unidos usted puede encontrar, pero sin ningún problema, una persona que tiene un ingreso de $250,000 al año. Pero no es que me costó trabajo andarlo a buscar. Ahí hay. ¿No? Entonces eso existe. Ahora, ¿les importa? Sí les importa a los norteamericanos y les importa mucho porque ese grupo que le importa es un grupo que siente que puede ser desplazado de su área de confort. Si usted es un inmigrante o si usted, Marcos, es un inmigrante en Suecia. Si yo le digo, a partir de mañana tienes 6 meses para salirte de este país porque tú no puedes quedarte aquí porque los alemanes no nos gustan. That's a problem for him. And he's going to start hating Sweden. Right? Porque se está saliendo de su área de confort. Él ya tiene una vida hecha en Uppsala. Esas gentes, a lo mejor no es cierto, pero lo perciben de esa manera. Y esa percepción es una percepción que afecta. Los seres humanos nos basamos en percepciones. Si el Señor tiene una mirada amable conmigo, me cayó bien. Si el Señor tiene una mirada así, dice, Dios mío, mejor no lo volteo a ver porque se va a enojar. ¿No? Los seres humanos hablamos de percepciones. Pregúntele, ¿hay algún diplomático aquí? Si hay algún diplomático, pregúntele a un diplomático cuál es la forma fundamental de empezar la conversación. Una percepción de comunidad, de que podemos hablar, de que nos podemos entender. Entonces, eso es fundamental. Fundamental. Y sí, a la población le interesa. Y si no le interesa de la manera racional como Huntington, who are we, let's try to define who are we, les interesa porque sienten que son desplazados, porque perciben y porque no son sofisticados. Entonces, al no ser sofisticado, usted le vende cualquier idea. Ah, es el señor que me quitó el trabajo. Y este otro, no, ese es de Costa Rica, esos costarricenses se rentan aquí por $2. Ah, esos mexicanos, pues quién sabe qué son, pero comen unas cosas ahí espantosas que se las pone uno y le arde la boca, que se llama chile. Entonces es muy fácil encontrar el forma de discriminación y la forma de rechazo. Pero yo creo que es que les interesa. En nuestros países no interesa porque hay muchas formas de definir. Para terminar, había un intelectual mexicano, Juan José Arreola, que decía, yo soy ateo pero guadalupano. Ya había definido a México, ¿no? The question of poverty, because you asked about poverty, ¿entiendes el inglés? Poco, pero eso es mejor en inglés para mí. Pero this is a central question of American studies, the question, but not just recently. I mean, this is something that Europeans would mostly expect in Mexico, or in Latin American countries, that high, that difference between wealth and poverty. But actually that has always been in the United States this way, not as bad maybe, it's getting worse, but
the question of my field, American Studies, the central question is actually about culture and ideology. Why has there never been a revolution in the United States? Why have these millions of actually poor people who are exploited, why have they not actually challenged the United States and capitalism in the United States and so on? And that is a phenomenon. I mean, that, you know, other countries have had, you know, civil wars or whatever, you know, when things get too bad. But in the United States, that has actually from the beginning, actually, it's just an ideology that this was, you know, always the country of freedom and whatever. There has always been this class difference. But why is that the case? And there are millions of poor people, but the phenomenon is they still believe in American values, in American ideology and so on, and that is a phenomenon. And I have to say, because there was this question about the future, that's still a strength of the United States, and that is a strength. And actually, European countries, I think, will rather, you know, like most of the countries. I mean, the United States is such a stable country. We have to see, like with, you know, Germany. You know, so many changes over the 20th century. All European countries, no democracy has, you know, survived for so long, and there is some stability, and that is often the ideology of the United States, and that kind of keeps many people in poverty, but they're still, in a way, I mean, in quotation marks, but happy. They accept the system, and that is a phenomenon of the United States. Y además está metido en la médula espinal y lo promueve. Usted observen solamente los discursos de los presidentes cuando vean las noticias. Nosotros somos el país excepcional, creado por Dios para ser ejemplo de la democracia. Y se lo creen, pero se lo creen. Además, no es que sea un mito. Lo que está diciendo Marcus es una pregunta fundamental. Es ¿por qué? Why is there no social revolution in the United States? Esa pregunta se la hizo en 1907 Warner Sombart. Yo no sé, pero cuando yo leía la prensa alemana, ahora en la elección, siempre estaban en contra de Trump. Siempre. Totalmente anti-Trump. Cuando fue la elección, la prensa alemana, y seguro Marcos la leyó, entonces que me corrija si no es cierto, hizo una declaración que me pareció brillante. Dijo, a pesar de que el sistema electoral norteamericano de esto del colegio electoral es una porquería, tenemos que reconocer que en los Estados Unidos el respeto a la legalidad es fantástico. Y respetaron a la legalidad, y la primera que salió a reconocer el triunfo de Trump fue Hillary Clinton. Esa serie de cosas, que es un poco lo que está diciendo Marcos, son valores que están muy arraigados también en la sociedad. No todo es negativo, hay muchas cosas positivas en Estados Unidos. Ese respeto a la legalidad me parece brillante. En otros países, en nuestros países de América Latina, yo hubiera habido como 20 revoluciones. Sí. Como 20 revoluciones, y todos los días. Y en Honduras lo que pasa. Claro, claro. Sí. ¿No? Digo, ¿y por qué si no hay una cultura de la corrupción? Y cuando dicen los mexicanos somos corruptos, sí es cierto, pero los españoles eran más, ellos nos enseñaron a corrompernos cuando llegaron aquí. Yo creo que tenemos que terminar. Yo quería escuchar mucho más, pero sí, yo aquí me quedo. Muchas gracias por...